Ok, ya estamos iniciando entonces. Muy buenas tardes con todos los presentes. Ya tenemos en sala a nuestra expositora, Endora Apaza Zapana, analista en catastro de la zona registral número 13. Endora, muy buenas tardes, bienvenida. Yo te voy a dejar en uso de la palabra. Ya podemos iniciar con el tema tolerancias catastrales registrales. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Como indicó Víctor en la presentación, el día de hoy se va a tocar el tema que es tolerancias catastrales y registrales, más que todo desde una perspectiva del área técnica, en este caso de las oficinas de catastro de las zonas registrales de la SUNAR. Continuando con la exposición, tenemos de que las tolerancias catastrales registrales se encuentran reguladas por la Directiva 1 del año 2018 del Sistema Nacional Integrado de Catastro. Esta directiva nace en el año 2008 en respuesta a la ley 28294, que es la ley que creó el Sistema Nacional de Catastro, en donde se menciona por primera vez el término tolerancia catastral, a modo de tolerar ciertas diferencias que hayan en el cálculo de área de los predios que se presentan al registro o incluso en el levantamiento catastral en campo, producto de los distintos métodos de medición. La Directiva 1-2008 se encuentra aprobada por la resolución del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial número 3, también del mismo año. Esta directiva propiamente tiene como finalidad establecer rangos de tolerancias en mediciones de área. Únicamente en esta primera directiva que se emitió en el año 2008, las tolerancias se aplicaban en el cálculo de área. Esto tanto para predios urbanos y para predios rurales. Estas tolerancias aceptación de discrepancias que pudiesen haber en la diferencia, en el cálculo de áreas, se dan básicamente por los diferentes métodos de medición que ofrece la geomática a lo largo de los años. Antiguamente no había métodos de medición más precisos, todo era manual. Hoy por hoy contamos ya con propiamente levantamientos un tanto más certeros que los anteriores, y con este fin es de que se creó en el año 2008 las tolerancias catastrales, para establecer un rango de tolerancia o permisibilidad para esta discrepancia que haya en el cálculo únicamente de área para esta fecha. ¿Esto con qué fin? De tener un catastro preciso y ordenado. Y aquí hay una particularidad. La finalidad de esta directiva dice de que para el año 2008 las tolerancias se aplicaban únicamente para lo que son actos de transferencia e inscripción de gravámenes en el registro de predios. La directiva en este año lo limitaba únicamente a la inscripción de esos dos actos, más no los hacían aplicables a las modificaciones físicas de los predios, llámese independizaciones o acumulaciones o segundos actos propiamente. En el artículo 2 de esta directiva tenemos lo que es la base legal. La directiva propiamente se da en el año 2008, pero el término tolerancia o tolerar propiamente esta discrepancia nace en el año 2004 con la promulgación de la ley 28294 y su reglamento, que es la ley, como se indicó anteriormente, del Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Aquí es donde inicialmente se menciona por primera vez el término tolerar, aceptar ciertas discrepancias en los distintos métodos de medición, tanto en índole municipal, que son los entes generadores de catastro, en los levantamientos que ellos realizan, o en la esfera registral, que es en las inscripciones propiamente. 4 años después de la adopción de esta ley, se crea en el año 2008, o se da en el año 2008, la Directiva 1 del Sistema Nacional Integrado de Catastro, que regula propiamente y da las pautas para aplicar las tolerancias catastrales y registrales.
En el año 2010, esta directiva madre sufre dos modificaciones que la mejoran en cierta parte. La primera de ellas es la resolución 2, en donde se hace una modificación y se precisa que las tolerancias también son aplicables a las medidas perimétricas, a los perímetros y a medidas perimétricas, con la condición de que el área, la discrepancia del área, esté dentro del margen de tolerancias catastrales. Si es que el predio no está dentro del margen de tolerancias catastrales en tu área, no es posible aplicarlo al perímetro y medidas perimétricas. La resolución número 4 también modifica, del año 2010 igual, hace una precisión a la directiva 1 del 2008. Aquí en la resolución 4 ya no se limita a que las tolerancias se apliquen únicamente a actos de transferencia de dominio e inscripción de gravamen, sino que da puerta abierta a que las tolerancias catastrales y registrales se apliquen también a lo que son modificaciones físicas de predios inscritos. Para esto, en el artículo 3 de la directiva se desarrolla lo que son las definiciones. Propiamente nos va a interesar acá la definición de tolerancia catastral registral. Según la directiva, la tolerancia es propiamente el rango aceptable en la diferencia de áreas de un mismo predio. Como tenemos en la gráfica, como se puede apreciar en la gráfica, se está representando un mismo predio en ambos lados. En el primer gráfico se ha efectuado un levantamiento catastral en determinada fecha, con determinado tipo de medición, y se ha obtenido una primera área. Posteriormente, en otra fecha, otro profesional o incluso el mismo profesional que efectuó el levantamiento de campo en la primera fecha realiza la medición, sea con el mismo método empleado en la primera ocasión o sea con otro, es más que probable que obtenga un cálculo de área distinto al obtenido en la primera ocasión. Esto por distintos factores, sea el método de medición empleado, sea el material empleado, la vincha, o incluso factores externos que influyen en la medición. Por ejemplo, puede ser el tema, antiguamente cuando medían con vincha, los factores climatológicos, cuando existía mayor corriente de aire, la vincha no se llegaba a tensar del mismo modo en las dos ocasiones y habían diferencias y por tanto finalmente hay diferencias en el área. Entonces, para eso surge esta directiva. Es un rango aceptable de diferencia en el área de un mismo predio, tanto en la esfera registral como en el levantamiento propiamente en campo que realizan tanto los entes generadores de catastro o los profesionales que tengan esas competencias para realizar estos levantamientos. En este caso, propiamente, verificadores catastrales o verificadores inscritos en el índice de verificadores de la SUNAT, verificadores comunes. Ante esto surge la pregunta, ¿por qué tolerar y aceptar esta diferencia en áreas? Bueno, básicamente en la diapositiva anterior se ha tratado de explicar de que un mismo predio puede llegar a tener un área distinta de acuerdo a distintos factores y los distintos métodos de medición que empleamos. También tenemos de que se puede, ¿por qué tolerar y aceptar estos rangos o estas diferencias de área? Porque antiguamente tanto el levantamiento catastral y la digitalización de la información levantada en medios físicos, llámese planos, se hacía de manera análoga, es decir, se realizaban de manera manual. No había, como el día de hoy, métodos más precisos y software que nos ayuden a hacer una representación más exacta. Entonces, anteriormente, para la digitalización, se dependía de medios físicos y también de la interpretación humana. Tenemos en el lado derecho de la presentación un plano perimétrico en donde se grafica de grosso modo
un plano perimétrico elaborado manualmente, en donde el cálculo de áreas hecho probablemente haya sido a partir de métodos. El cálculo de área no se ha dado de manera digital, sino probablemente por métodos aplicando teoremas de cálculos de área, ya triangulaciones o descomposiciones de figuras simples. Tenemos también que posteriormente los entes generadores de catastro, por ejemplo, esta es una hoja catastral emitida por el PET en el año 75, realizaban también levantamientos y digitalizaciones de planos con tramos sinuosos, en donde no se podía llegar a apreciar ni siquiera lo que son los vértices que delimitan la forma de los polígonos. En este caso, por ejemplo, hay tramos sinuosos y acá no se puede llegar a tener con certeza de que el área representada en el sello corresponde a la que básicamente levantaron en campo. A diferencia del plano anterior, que siquiera se puede llegar a dilucidar lo que son los vértices y tener siquiera una idea un poco más cercana de las medidas aproximadas. Los otros planos no tienen coordenadas ni vértices que permitan definir su forma exacta. En este sentido es que antiguamente el cálculo de áreas se hacía con técnicas geométricas, sobre todo empíricas y gráficas. Esto basado en distintos métodos de medición o cálculos de áreas que existían a la fecha. Por ejemplo, existían el cálculo de áreas en base a descomposición de figuras simples, que es el ejemplo que se ve en la gráfica a la derecha de la presentación. Es una descomposición en base a triángulos, en donde básicamente la figura irregular que se tiene en el plano se trataba de descomponer en triángulos, rectángulos, para aplicar la fórmula base, que es base por altura sobre 2, y así sumarlo hasta finalmente obtener un área aproximada del polígono que se está representando en el plano. Habían distintos métodos también, como el método de la cuerda, el método de la cuadrícula, para calcular aproximadamente el área. Entonces, como vemos, hay gran margen de error en el cálculo en el área representada en los planos y en el levantamiento propiamente que se efectúa. Por eso es de que surge la necesidad de aplicar esta directiva. Por eso es que se justifica el tolerar, que vendría a ser semejante a aceptar las diferencias de áreas que hay tanto en el levantamiento como en su representación gráfica. En este sentido, tenemos que en el artículo 5 de la Directiva 1 del año 2008, la que aprueba las tolerancias catastrales y registrales, nos indica de que esta directiva es aplicable en dos supuestos en específico. Es aplicable al levantamiento catastral efectuado por entidades generadoras de catastro, también por profesionales particulares o personas jurídicas que tienen competencias de efectuar este tipo de acciones, sean verificadores comunes o verificadores catastrales. Entonces tenemos ese primer supuesto, es aplicable al levantamiento catastral. El segundo supuesto de aplicación es a la inscripción registral, que es lo que básicamente vemos en la esfera registral. Esto lo aplica registros públicos, en particular el registro de predios. Con la adhesión de la resolución 4/2010, que es la que dispuso de que ya no solo sean aplicables las tolerancias a los actos de transferencia de dominio, sino que los amplió a la modificación física de predios, es aquí donde ya interviene el registro de predios. Continuando con el artículo 5 del contenido, tenemos tres supuestos de aplicación de las tolerancias catastrales y registrales. Los dos primeros supuestos están referidos a las discrepancias producto del levantamiento catastral. Es decir, estos dos supuestos lo aplican la entidad generadora de catastro, el verificador catastral o el verificador común. Lo que esta tarde nos importa es el tercer supuesto, que es el supuesto de aplicación en el registro de predios, en la SUNAT.
De acuerdo a la directiva que se dio inicialmente en el año 2008, como se indicó, únicamente lo facultaba la aplicación de tolerancias a los actos de transferencia de dominio o gravamen. En ese caso, hasta ese año solo era aplicable estas tolerancias a esos dos únicos actos, no a lo que es la modificación física de predios. Para esto tenemos en esta gráfica, en esta presentación, en esta diapositiva, que en el año 2008, en la directiva 1, en el artículo 5, limita la aplicación de las tolerancias a la transferencia de dominio o gravámenes. Paralelamente, bueno, años después, tenemos que en el año 2010 se hace la modificación de este artículo 5 de la directiva, propiamente ya en el artículo 4 de esa resolución del año 2010, en donde se incorpora de que se da carta abierta de que las tolerancias registrales y catastrales sean aplicables adicionalmente a la transferencia de dominio o gravámenes a la modificación física de predios. Es en el año 2010, 2 años después, en donde recién se puede aplicar a independizaciones, a acumulaciones y demás segundos actos similares. ¿En qué casos se aplicaría con la carta abierta la modificación física? Las tolerancias se aplicarían a independizaciones, también a inmatriculaciones, a acumulaciones de área, a renuncias de áreas, a subdivisiones, que en la práctica en la esfera registral es una independización, a las habilitaciones urbanas, así como a demás cálculos de áreas por ejemplo, áreas con restricciones o algún tipo de protección. En este sentido, y ya en el 2010, dando carta abierta a que las tolerancias se apliquen a las modificaciones físicas de predios, se tiene que en el artículo 7, la directiva 1 del año 2008, establece rangos de tolerancias catastrales, rangos de permisibilidad en la discrepancia del área calculada y a inscribir o registrada por naturaleza de predio. Tenemos en un primer cuadro los rangos de tolerancias para predios de naturaleza urbana, que se clasifican, o bueno, los tipifican en tres márgenes o rangos. Para predios menores a 200 metros cuadrados, a predios de 200 a 1000 metros cuadrados y predios mayores a 1000 metros cuadrados. Se da un margen de tolerancia representado en base a porcentajes, que se calcula en base al área inicial que nos están dando. El área que saquemos de este porcentaje, o bien lo sumamos o restamos del área inicial, y si es que está dentro de esto, es que sí, efectivamente, el polígono se encuentra dentro del margen de tolerancia. Si es que excede, lo que corresponde es hacer una rectificación de área convencional por los mecanismos regulados por la ley del notariado, que es la ley 27333. Entonces, la premisa es, si es que se excede en el margen de tolerancia, en las tolerancias catastrales, hay que rectificar por la ley 27333. Paralelamente tenemos los rangos de tolerancia catastral registral para predios de naturaleza rural. Esto se da en base a hectáreas, y igual se tipifican en tres: menores a 1 hectárea, de 1 hectárea a 5 hectáreas y mayores a 5 hectáreas. Cada uno está definido con una tolerancia en base a porcentajes. En el artículo 7 de la directiva del año 2008, se establecen supuestos de aplicación, primero para tolerancias catastrales. Entendamos como tolerancias catastrales a las tolerancias aplicadas en el levantamiento de información en campo, es decir, por entidades generadoras de catastro o personas naturales o jurídicas que tengan competencias para hacer estos levantamientos. Como indiqué, verificadores comunes o verificadores catastrales adscritos al índice de verificadores de la SUNAT. Las tolerancias catastrales, los supuestos para las tolerancias catastrales son tres en particular, que bueno,
Propiamente en la exposición del día de hoy no se va a explicar porque lo que nos trae a reunión esta tarde son las tolerancias registrales, lo que se aplica en el registro de predios en particular. Tenemos en este caso los supuestos de las tolerancias registrales. En este caso, a diferencia de las tolerancias catastrales, son 4. El primer supuesto nos indica de que cuando la diferencia en el área está dentro del rango de tolerancias expuesta en esos 2 cuadritos de hace 2 láminas o hace 2 diapositivas, no es necesario hacer un asiento de rectificación en la partida registral correspondiente. Es decir, el registro reconoce o el usuario reconoce que hay una discrepancia en el área, pero que esto no da mérito, porque está dentro del rango de tolerancias, a que se haga una modificación. Prevalece lo que ya se encuentra legitimado, pero sí se reconoce de que hay una diferencia. Tenemos el segundo supuesto para las tolerancias registrales. Cabe recalcar, sí. Esto es el supuesto contrario del anterior, que cuando la discrepancia en el cálculo exceda las tolerancias, sí o sí hay que hacer la rectificación diaria. No se puede dejar pasar por alto esta discrepancia, porque excede propiamente. Y la rectificación de áreas en predios urbanos se hace por la ley de notariado, la 27333, y en predios rurales, propiamente, por la ley de saneamiento de los gobiernos regionales, la 31145. De acuerdo a la naturaleza, se hace la rectificación de área por determinada ley. Ahora, a lo que debemos prestar atención principalmente esta tarde son los 2 últimos supuestos de tolerancias registrales, los que se encuentran referidos básicamente a inmatriculaciones. Uno dirá de que, bueno, si se pretende inmatricular un predio, tiene que acceder al registro como primera inscripción de dominio correcto, con todos los cálculos. En teoría eso es lo que se busca. Cuando la inmatriculación es en base a un instrumento vigente, bueno, actual de la fecha. Pero ¿qué pasa si se presentan inmatriculaciones con un documento de fecha cierta de años anteriores, por ejemplo, de 1950 o 1970? El usuario presenta su escritura pública de ese año y quizá elabora hoy por hoy un plano que no necesariamente refleja el plano, el área que está evidenciando la escritura pública del año 1950. Entonces, ahí es donde entra a tallar las tolerancias registrales en inmatriculaciones, sobre todo en casos donde la inmatriculación provenga de instrumentos públicos de años anteriores. También en los años recientes, pero en teoría las inmatriculaciones en base a instrumentos públicos de años actuales deberían acceder al registro correctamente, con todos los cálculos bien hechos. Pero esto no quita de que la tolerancia en inmatriculaciones sea aplicable en ambos casos. El tercer supuesto nos indica de que en el caso de las inmatriculaciones donde no coincidan los valores del plano con el título de propiedad del expediente, es decir, la escritura pública, no se aplicarán los rangos de tolerancias. Pues, lo que uno entiende aquí a primera instancia es que sí o sí, para una inmatriculación en el año 2008, cuando se dio esa directiva, no era posible aplicar tolerancias catastrales en las inmatriculaciones. Esto es lo que se entiende en este tercer supuesto de tolerancias registrales. Si nos vamos al cuarto supuesto, hay una precisión respecto a este tercero. En el cuarto supuesto dice, en el caso de las inmatriculaciones que colindan con predios inscritos, sí se aplican los rangos establecidos en esta presente directiva, siempre y cuando no se afecte a propiedad de terceros. Acá se hace la salvedad de que sí es posible aplicar las tolerancias catastrales y por ende los rangos, sea de naturaleza urbana o rural, con la única condición de que el predio a inmatricular colinde por todos sus lados con predios inscritos y que Catastro determine
que no se está superponiendo, que esta diferencia en el cálculo de área no está generando afectación gráfica a alguno de estos predios colindantes. Entonces, en el año 2008, la única ventana abierta que se tenía para la aplicación de tolerancias catastrales en inmatriculaciones, no, tolerancias registrales en inmatriculaciones era con la única condición de que el predio colinde por todos los lados con predios inscritos y que no genere afectación gráfica con predios de propiedad de terceros. Esto al año 2008. Rescatando el tercer supuesto, en donde la premisa inicial era de que no se deben aplicar las tolerancias catastrales e inmatriculaciones, ni las catastrales ni registrales, nos vamos a un precedente de observancia obligatoria aprobada en el año 2013. Este precedente, aprobado en un pleno de tribunal registral, llevado a fines de diciembre del año 2013, hace una precisión a la tolerancia registral en inmatriculaciones. Nos dice que en el caso de inmatriculaciones que colinden con predios no inscritos y no coincidan los valores del plano con los títulos de propiedad, es decir, la escritura pública, procede la inmatriculación conforme al área que se presenta en el plano, siempre y cuando catastro, es decir, nosotros, determine que se trata del mismo predio. En este caso, da la particularidad de que se aplica la tolerancia prescindiendo de los rangos establecidos en la directiva. ¿Qué quiere decir acá? Esta precisión, este precedente de observancia obligatoria ya nos da puerta abierta a los casos de inmatriculaciones que no colindan con predios inscritos. Acá ya nos hablaba de inmatriculaciones que colinden con predios inscritos, sí procede. Si catastro dice que no se afecta a predios propiedad de terceros. En el año 2013 ya se da puerta abierta a lo que faltaba, a inmatriculaciones que colinden con predios no inscritos. En este caso, el tribunal nos indica de que es posible aplicar las tolerancias catastrales cuando colinden con predios no inscritos, incluso cuando haya diferencia en el área de la escritura pública con el plano que han presentado. Pero siempre y cuando, con la condición de que el informe técnico del área de catastro indique de que el predio que se está escribiendo en la escritura pública sea el mismo del que se está representando en el plano. Esa es la condición. Catastro tiene que indicar en su informe que es el mismo predio. Si Catastro llega a determinar que se trata del mismo predio, este mismo precedente nos indica de que se aplica la tolerancia prescindiendo de los rangos establecidos en la directiva, es decir, puede exceder el margen de tolerancia. Hay dos supuestos, se aplica la tolerancia catastral con los rangos y sin los rangos. En este caso en particular, este precedente de observancia obligatoria dice de que se aplica la tolerancia y se puede prescindir de los rangos, es decir, que si excede el cálculo de los porcentajes que se nos han dado para cada predio por su naturaleza, normal se puede inscribir, pero siempre y cuando, como lo resalta aquí este precedente en negrita, el área de catastro diga que es el mismo predio. Y bueno, que no se afecte también predios propiedad de terceros. Entonces, para cerrar este primer supuesto, estos dos primeros supuestos de las tolerancias registrales, podemos decir que sí es posible aplicar las tolerancias catastrales en inmatriculaciones. Colindan con predios inscritos o no colindan con predios inscritos. Si colindan con predios inscritos, sí tienen que estar dentro del rango de tolerancias. Es la única condición adicional a que no se afecte al predio de propiedad de terceros. Es decir, que el cálculo en base a porcentajes esté dentro de las tolerancias o de los rangos establecidos. En el caso de colinda con predios no inscritos, puede exceder el cálculo. Ahora, la Directiva 1 del año 2008 hacía una precisión, una excepción. Nos indicaba que los rangos de tolerancia expuestos en los cuadritos del artículo 5 o 7, bueno, si no me equivoco, no se aplicarán
cuando, a pesar de la discrepancia de valores entre las áreas consignadas en la escritura pública y la que aparece en la partida, el área de catastro determina que se trata del mismo predio y no afecta a otros predios. Esto es lo que se llama hoy por hoy la rectificación de área por error en el cálculo. Ahora, tenemos un supuesto. ¿Qué pasa si el área resultante de la reconstrucción con coordenadas se encuentra fuera del margen de tolerancias catastrales? Para esto es preciso irnos quizá a abocarnos a resoluciones del Tribunal Registral, en donde las distintas salas llegaban a concluir de que, como se ve en la sumilla de esta resolución, por ejemplo, las coordenadas UTM sirven únicamente para ubicar el polígono espacialmente en la base gráfica y no están establecidas para calcular el área y medidas perimétricas. Por tanto, una eventual discrepancia en el área obtenida producto de reconstrucción con coordenadas no debería ser observada. Pero el fondo de esta sumilla es de que el Tribunal Registral, distintas salas del tribunal en ese entonces, indicaban de que las coordenadas no sirven para calcular datos técnicos, es decir, área y medidas perimétricas, únicamente para ubicar espacialmente a los predios. Esto era contradictorio porque, internamente en las áreas de catastro tenemos lo que es la Directiva 4 del año 2020, dada un año antes, por ejemplo, de esta resolución del Tribunal Registral. Esta directiva, en el artículo 6.2, nos dice de que las oficinas de catastro aplican las coordenadas UTM para definir la geometría y calcular el área y perímetro de los polígonos que nos presentan los usuarios. Entonces, aquí había una discrepancia entre una directiva interna y, lo resuelto por determinadas salas del Tribunal Registral. Pero propiamente, hoy por hoy existe, ya evidenciado esta discrepancia, se tiene un precedente de observancia obligatoria aprobada en el año 2023, en el que precisamente textualmente no se indica de que ya las coordenadas sirven ahora para calcular el área, pero implícitamente en la sumilla sí lo considera. Nos indica de que la discrepancia de área producto de la reconstrucción del polígono a partir de coordenadas UTM, es decir, acá ya deja abierta esta posibilidad que sí, ahora ya sí se puede calcular área con coordenadas, no da mérito a la observación cuando la diferencia se encuentra de los rangos de tolerancias catastrales. Este precedente ya nos resuelve dos interrogantes. La primera es de que ahora sí nos dice de que se puede calcular el área con coordenadas, a diferencia de las resoluciones anteriores, que finalmente son criterios de las distintas salas del Tribunal Registral, lo que en realidad no son los precedentes de observancia obligatoria. Adicionalmente a esto, y en paralelo, en este mismo precedente, se estableció de que la discrepancia en el área obtenida producto de la reconstrucción, que ya se nos autoriza con este precedente, a esta discrepancia en el cálculo de área se puede aplicar las tolerancias catastrales de igual forma, bajo los mismos supuestos establecidos en la Directiva 1 del año 2008. Tenemos también de que en el año 2010 se dio adicional a la modificación que daba pase abierto, digamos, para que se apliquen las tolerancias a las modificaciones físicas de predios. También se llegó a dar la resolución número 2, que es la que autoriza que las tolerancias catastrales se apliquen a perímetros. Antiguamente solo se aplicaban hasta el año 2008, hasta antes del 2010, solo al área, a la discrepancia en el área. Y si es que había alguna discrepancia en el perímetro, pero el área estaba bien, no se podía corregir porque era únicamente aplicable las tolerancias a la discrepancia del área.
Pero en el año 2010, con esta resolución número 2, nos dice que sí es posible aplicar las tolerancias catastrales en discrepancias en lo que es perímetro y, por tanto, medidas perimétricas, en consecuencia, medidas perimétricas. Pero con la única condición de que sí o sí, previamente se tiene que determinar de que hay una discrepancia en el cálculo de áreas. Estamos sujetos a eso. Tiene que haber una discrepancia en el cálculo de áreas y esto tiene que estar dentro del rango de tolerancias establecido en los dos cuadritos que se mostraron anteriormente. Si es que determinamos que el predio tiene discrepancia en el área y esta discrepancia está dentro del margen de tolerancia, automáticamente las tolerancias proceden a aplicarse en el perímetro y por ende en las medidas perimétricas. Esto se puede ver reflejado, hay un precedente de observación obligatoria y, bueno, no un precedente, sino propiamente la resolución 2 del año 2010. Y bueno, eso también se ve reflejado en resoluciones del Tribunal Registral, en donde dicen básicamente de que, a ver, sin embargo, si el ente técnico concluye señalando que no existe superposición, ubicando en el ámbito en estudio dentro de la partida solicitada, el hecho que adicionalmente advierta discrepancia entre el título y la partida en la medida perimétrica de uno de los linderos del área remanente, en este caso era una independización, no da mérito a la denegatoria de la inscripción. Acá nos dice de que si hay discrepancia en una medida perimétrica, en este caso de un predio denominado área remanente, no corresponde denegar la inscripción siempre y cuando el área, la diferencia en el área esté dentro de las tolerancias catastrales registrales. Es la condición. Se aplican las tolerancias al perímetro siempre que el área, la discrepancia de su área esté dentro del margen de tolerancias catastrales. Y bueno, acá tenemos un fragmento de la resolución número 2, que es la modificación a la directiva 1 del año 2008. En esta resolución se adicionan 2 ítems al artículo que aprobaba todos los supuestos de aplicación. Uno de los ítems adicionados es el E, en el que dice, se precisa que la tolerancia, tanto la catastral como la registral, también es aplicable cuando se presenten variaciones en medidas perimétricas y el perímetro de predio, siempre que el área no exceda los rangos establecidos en el literal A, que son los cuadritos según naturaleza. Esta disposición no implica que los rangos de áreas se apliquen a las medidas perimétricas o al perímetro. Como tal, la condición es de que haya discrepancia en el área y que ésta se encuentre dentro del margen de tolerancias catastrales y registrales. Ahí sí se puede aplicar las tolerancias al perímetro y medidas perimétricas. Bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación referida a la directiva de tolerancias catastrales y registrales, sobre todo las registrales, que es la que se llega a dar en el registro de predios. ¿Habría alguna consulta por parte de la sala? Si tienen alguna consulta, por favor, pueden levantar la mano o también escribir en el chat. Ok, Andora, parece que no tenemos preguntas en esta ocasión. Bueno, ahí están escribiendo una. A ver si te ubicas en la sala de chat para leerlo juntos. Dice, ¿es posible rectificar áreas de un terreno si no excede la tolerancia? El supuesto de tolerancias registrales, se lo digo acá en las presentaciones. Estas son las tolerancias catastrales y estas son las registrales. Nos indica de que si no se llega a exceder las tolerancias, si no se exceden las tolerancias o el rango de tolerancias,
y está dentro la diferencia de cálculo, no es necesario hacer una rectificación. Prevalece la información que consta en la partida o en la que va a presentar el usuario. No es necesario hacer un acto de rectificación. Ok, Endora, gracias por la respuesta. Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces vamos ya culminando con la capacitación programada para la tarde de hoy. Queremos agradecerte, Endora, por habernos dedicado este tiempo y por la exposición también. Agradecer a las personas que se encuentran en sala por habernos acompañado. Pedirles que siempre sigan nuestras redes sociales. Ya estamos culminando el año. Esta ha sido la última charla programada desde la zona registral número 13 para el año 2025. En los próximos días vamos a estar informando, anunciando las charlas correspondientes al mes de enero de 2026. Bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias a todos los presentes. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.